Hola, buenas tardes. ¿Cómo manejar el enojo? Célula del Cuerpo de Cristo le da la bienvenida a todos y a cada uno de ustedes por participar dentro del Foro Cristiano. En esta oportunidad vamos a ahondar dentro de las Escrituras y saber cómo se pronuncia o cómo se manifiesta ella respecto de el enojo o la ira. Si bien es cierto, el enojo o la ira es un sentimiento, hace parte del paquete del área de los sentimientos. César Andrés, buenas tardes, bienvenido. Nosotros pues vemos cómo es normal, porque si hace parte de los sentimientos, la ira como uno de ellos, hace parte de nosotros naturalmente. No obstante, a la luz de las Escrituras vamos a tener unas citas que nos van a dar y nos van a acercar más a lo que se dice a la luz de la Escritura respecto del tema. Vamos a irnos a Salmo 37:8. El libro de los Salmos nos dice que deja la ira, abandona el furor, no te irrites, solo harías lo malo. Nos está diciendo claramente que estamos susceptibles, estamos expuestos a sentir naturalmente ira o enojo frente a ¿qué? A la frustración, a la impotencia, a un actuar que nosotros consideramos no idóneo o injusto. También nos enojamos como una herramienta que nosotros tenemos para esgrimir a la hora de que nos sentimos delatados o frente a algo que se nos está confrontando, y al no haber otra salida, entonces tomamos la ruta o el atajo más fácil, y es enojarnos o explotar. A veces la ira es el producto de que otras personas nos inciten, nos contagien su mal humor. A veces somos personas que venimos enojadas, venimos molestas o estamos enfermas. Otras veces, Mónica, bienvenida. Otras veces estamos inconformes. Algunas veces nos sentimos molestos por ciertas circunstancias o situaciones que nos han acaecido y que a razón de considerarlo injusto, nosotros estamos a la defensiva y hemos formado de la ira un mecanismo de defensa. Vamos a estudiar a la luz de la Escritura todos estos comportamientos que desde la esfera de la psicología se nos habla y se nos dice en reiteradas ocasiones. Y si bien es cierto, nos han dicho que la ira es mala, en algunas ocasiones hay una ira que, entre comillas, puede ser justificada. Es decir, nadie está expuesto. Nosotros vemos a Cristo, el Mesías, como el Dios personificando la salvación, el perdón, personificando al ser humano como tú o como yo, expuesto y susceptible a sentires, pero perfecto. Es ese varón perfecto. Ahora bien, en él nosotros alcanzamos esa gracia. Yo me voy a excusar con ustedes, por pronto hoy tengo un malestar en mi garganta y entonces van a ver que de pronto voy a estar un poco incómoda, pero sin embargo vamos a seguir adelante. Cristo sintió enojo, sintió ira. Dice la Escritura que cuando él entró al templo, el templo es la maqueta personificando a Cristo en el mundo terrenal, a aquellos antiguos ancestros, hombres de fe, a quien se les hablaba de un terreno corporal o de un templo terrenal donde la presencia de Dios sería manifestada al ojo público, al ojo humano. Y cómo ese maqueta o modelo de vida para nosotros, ejemplo, debería ser idóneo, icónico, en cuanto a que nosotros debemos repasar, calcar ese ejemplo. Ahora bien, dicho esto, dice la Escritura que cuando él ingresó al templo encontró mercaderes, cambistas, vendedores de paloma, y había un comercio en el templo de Dios donde su connotación era el comercio y el alejamiento de las cosas de Dios y el tergiversar el propósito de lo que es la palabra de Dios o la salvación. Ahora bien, nosotros debemos reconocer, debemos superar y debemos aprender a manejar
los sentires de ira o de enojo. Hemos dicho al comienzo de nuestra conversación que ella es la consecuencia de algo que nos trae, quizá una enfermedad. A veces estamos enfermos y no decimos nada, pero estamos irritados y somos irritables para otros. Y no nos damos cuenta porque estamos en automático y bueno, el vaivén de la vida diaria, los vaivenes del ajetreo diario, aunado a una enfermedad que no queremos que otros conozcan, pero que hemos escondido y que llevamos mucho tiempo lidiando con esto, quizás con el dolor. Entonces, estamos irritables. Y a veces se presentan ciertos detonantes, que es como la punta del iceberg. Y explota, por donde menos se piensa. En otras ocasiones es que traemos muchos problemas desde nuestra niñez o de nuestro pasado. Estos problemas no los hemos socializado, no los hemos compartido, no los hemos tratado, no hemos sabido cerrar los ciclos y entonces vemos una amenaza en otros que nada tienen que ver con aquello que nos acaeció. Y entonces explotamos porque hemos forjado de la ira un mecanismo de defensa o de evasión de responsabilidades, porque a veces se nos confrontan frente a ciertas circunstancias. Dijo por ahí Piedad Córdoba, nos cogen con los cucos de abajo y entonces la sorpresa y lo único que vemos para responder a ciertas circunstancias es enojarnos y hacer el numerito feo. Pero bueno, otras ocasiones la ira es consecuencia de que nos dejamos contagiar, porque hay personas que están quizás tristes, quizás enojadas, quizás frustradas, quizás aburridos de la vida, quizás molestos, no les caemos bien, qué sé yo, tantos quizás. Pero estas personas nos están incitando a tal grado de que nos exacerban, porque no tenemos control o dominio propio, que es una de las cualidades o de los atributos de la personalidad humana, el dominio propio. El dominar nosotros, nuestras emociones, nuestros pensamientos y no dejarnos contagiar, no dejarnos incitar o irritar. Ahora bien, dice en Proverbios 16:32, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. Mire, ya bienvenida, me gusta verte dentro de la célula. Dice, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se señorea de su espíritu y el que toma una ciudad. Mejor es tardarse para airarse que la fuerza. Más vale una buena negociación. Es mejor que digan que aquí corrió, no que aquí murió. Porque en un momento de ira, el efecto, las consecuencias a veces pueden ser funestas. Entonces nosotros tenemos que ser personas sabias, entendidas. Por eso la cita base nos habla de abandonar el furor y no de no irritarse con facilidad, como lo dice Salmos 37:9. Ahora bien, nosotros tenemos que aprender a detectar que somos personas que bajo la premisa es que yo nací así, yo soy así. Es que mi papá, mis padres, el fulano, sutano, etc. No, es que usted me contagió de su ira. Entonces responsabilizamos a un tercero para evadir la responsabilidad propia. Nosotros no podemos estar llegando y acarreando o indilgando las responsabilidades en terceros cuando debemos asumir nuestra propia responsabilidad en el manejo de las emociones. Ya hemos dicho que la ira hace parte del paquete de las emociones, no es el efecto o la consecuencia de la tercera persona que nada tiene que ver dentro de uno. Es decir, en nosotros, a nuestro interior, hay ciertas cosas que no se han solucionado, hay ciertas cosas que no se han trabajado. Hay ciertas cosas que están allí y no porque la queramos soslayar es dejar de lado, quiere decir que ya nos hayamos deshecho de esto. No, ahí está latente. Mónica, bienvenida. Nosotros también podemos decir, o nosotros como hombres podemos decir, que la ira es la consecuencia del no control o dominio propio de mis emociones. Nosotros somos titulares de nuestra vida y nuestra vida consiste en, dice en Génesis 6:3, que el promedio de vida de un ser humano está marcado aproximadamente de 0 a 120 años. A todo el mundo le gira la ruleta de la vida distinto, meses, días, años, minutos. Cada uno tiene su fecha de inicio y su fecha de vencimiento.
que solo lo conoce Dios. Nosotros conocemos la fecha de nuestro nacimiento, pero nunca el del vencimiento. Ahora bien, no podemos decir que la ira es algo que no podemos controlar o es algo heredado, un comportamiento, aunque nosotros los seres humanos aprendemos, dice la psicología, de conductas de terceros o de otros, o de alguien exógeno a mí, que ha servido de patrón o de ejemplo para yo empezar a revisar y empezar a convertir ciertas conductas, actos, sentires, emociones, palabras y demás, y esas conductas aprendidas las traemos y nos las apropiamos, y casi siempre estamos aprendiendo resabios. Ahora bien, la ira va muy de la mano con el orgullo, la arrogancia, la soberbia, la altivez, la hipocresía, el engaño. Nosotros tenemos que saber detectar cuál es esa raíz, mirar con lupa para intentar descifrar en cierta instancia, porque nadie está exento a enojarse. Ya dijimos, nosotros somos seres emocionales. Y entonces, frente a una circunstancia, momento dado, o a una persona, o a un hecho, una enfermedad, etcétera, ¿cómo debemos reaccionar? ¿Cuál sería esa conducta realmente apta o idónea para comportar y expresar en cierto momento? Sencillo. En la vida hay muchos personajes que son sujetos de paciencia, lo vimos en un estudio anterior, ¿recuerdan ustedes? Estas personas han sido colocadas a modo de ayudadores para cualificar nosotros, es decir, para desarrollar ese músculo espiritual, para fortalecer ciertas debilidades, para aprender, porque ellos son los maestros, para que nosotros aprendamos a conductarnos, a comportarnos en debida forma. No obstante, casi siempre nosotros estamos mirando a otros como amenaza y queremos excusarnos en cualquier cosa, o escudarnos o escondernos en cualquier cosa a fin de justificar nuestras acciones que son de nuestra responsabilidad. Pero en la esfera de la fe, recuerden ustedes que célula del cuerpo de Cristo es un área de la célula de fe en Cristo. Dice en Hechos 11:26 que por primera vez se le llama a un hombre o a una mujer cristiano por seguir ese pensamiento de Jesucristo y calcar ese comportamiento y creer en Él y llamarle a Él y atraerlo a Él como Señor o soberano nuestro, quien va a regir bajo sus reglas, su normatividad, y nos va a enseñar a andar como es el deber ser a la luz de la Escritura. Nosotros le conocemos a esas ordenanzas, mandatos, mandados, leyes, preceptos, mandamientos, misbot o misbat, en plural o en singular. Bueno, ahora bien, cuando nosotros estamos hablando de la ira, estamos hablando de una salud física, porque es del área de la psicología, pero también del área de la esfera espiritual. Y también del área física, porque a veces cuando actuamos bajo la premisa de la ira, es falta de madurez, es falta de sensatez, de mesura, de manejo de nuestra fuerza desorbitada. Nosotros pues aprendemos a tener el carácter y nosotros vamos a trabajar y somos los primeros abocados y llamados a trabajar en nuestro carácter, trabajar en nuestras cualidades, en nuestros defectos, para hacer de estos defectos virtudes y que podamos sufrir esa transformación, ese nacer de nuevo que se le hablaba por a Nicodemo, para cambiar aquellas cualidades, aquellos defectos, entre comillas, y hacer de esos defectos virtudes. Nosotros pues decimos, y hemos escuchado a la luz de la Escritura lo que dice Mateo 5, del verso 43 al 44, que reza lo siguiente en ese ítem. Dice, oíste que fue dicho. ¿Quién está hablando y quién dijo que oíste? Jesús, el Mesías, el arquitecto de la vida. ¿Qué nos está diciendo? Ustedes escucharon. ¿Qué escuchamos? ¿Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo? Pero yo os digo, amad vuestros enemigos y bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen.
Porque ¿qué mérito hay si yo solamente voy a ayudar a quien tiene feeling conmigo, una empatía, o hay unos afines sanguíneos, o hay unos intereses de amistad? Pues es fácil ayudar y bueno, todo lo demás. Lo difícil es con aquellos que son antagónicos, que tienen un pensamiento distinto, que tienen un comportamiento diferente. Quizás en ocasiones dice la psicología que en esas otras personas estamos viendo nuestro espejo, como mirando en el espejo, dice por allá en Filipenses, y estamos viendo en ellos conductas que rechazamos de nosotros. Y no hemos caído en cuenta de que somos nosotros los que estamos rayando y vemos en ellos aquellas cualidades que me son molestas y que no quiero y que estoy bregando a hacerle el quite desde hace rato. Es un tema, por eso, muy extenso y es un tema muy amplio hablar de la ira. Y por eso se han tocado esas diferentes vértices para mirar que la ira tiene muchos epicentros y que esa raíz solo tenemos nosotros que ser honestos en un autoexamen, generoso y honesto consigo mismo, de ver qué es aquello que me está generando ira, enojo. Quizá que veo en otro aquello que rechazo de mí, quizá estoy enfermo, quizá me estoy dejando contagiar, quizá estoy viendo desde el error, una perspectiva errada. Hay muchos quizás. Por eso la invitación es a ver con lupa cuáles son aquellos detonadores de nuestro sentir de ira o enojo, frustración, miedo. ¿Cuál de tantas? Porque se hemos nombrado varias desde que empezamos este discurso. Ahora bien, reconocer, superar y manejar. 3 tópicos: reconocer, superar y manejar nuestra ira. Cuando nosotros reconocemos que somos personas que tenemos una falencia y que nos descontrolamos o que nos dejamos contagiar, o que quizás somos muy soberbios y creemos que somos más que los demás cuando somos una cantidad de iguales entre las desigualdades, hay que mirar si el caso es de soberbia, o el caso es de una enfermedad psicológica, o el caso es de una enfermedad física o emocional. ¿Qué es aquello que nos frustra? ¿Qué es lo que está pasando? Para así detectar cuál es la causa de que yo no pueda controlar la ira. Cuando yo estoy hablando de controlar, entonces ahí yo estoy hablando de una causa, el epicentro: falta de dominio propio. Y el dominio propio se nos indilgó a cada uno en el momento en que hemos sido creados. Por eso nosotros, cuando nos vamos a Génesis 3, desde Génesis 2 empezamos a ver cómo Cristo tiene, cómo Dios, el Creador, Yod-Heh, Vav-Heh, tiene una continua comunicación y continua conversación muy cercana con el ser humano, a tal grado de que le comisiona en diferentes tareas como administrador, diríamos como capataz, diríamos como aquel hombre o aquella mujer encargada de, Marixa, bienvenida. Nosotros hemos sido comisionados para hacer ese encargo. ¿Cuál? Vamos a Génesis 2 y ahí se nos demuestra que tenemos que trabajar la tierra, que la tenemos que cuidar, que tenemos que regar, tenemos que nombrar y nominar a todo lo que existe, tenemos que ser buenos administradores, pero la segunda razón es que nos procreamos en este cuerpo terrenal, ejercemos un dominio y un control. Cuando estamos hablando de dominio y control, entre ellos está el autodominio y el autocontrol. Es un paquete grande, es un paquete interesante, pero que a veces nosotros de manera irracional y de manera inmadura, porque nos fascina a veces hacer, perdónenme y válgame la expresión, rabietas, pataletas, ser irritantes porque somos manipuladores. También puede ser causa de la ira, no logramos aquello que perseguimos. Y entonces tenemos esos desbordes y esas salidas horribles, destructivas, no solamente para nuestra alma, sino para los que nos están rodeando.
¿Cuántas veces hemos perdido oportunidades? Buenas oportunidades, quizás laborales, sentimentales, qué sé yo. Porque no tenemos el control. Quizás somos muy soberbios, muy orgullosos, muy arrogantes, o quizás muy manipuladores, o quizás malcriados o falta de madurez, o quizás irresponsables y no sabemos responder, o quizás nos gusta evadirnos y nos escudamos en la ira. Muchos quizás, cada uno decidirá cuál es la fuente o el foco de su ira. Pero lo que vamos a ver aquí es a la luz de la Escritura. Ya llevamos varias citas. Llevamos 4 citas en las cuales nosotros vamos a mirar la importancia de tener el dominio propio y cómo y con qué perspectiva vamos a mirar, no con la humana, sino a través de los ojos de Jesucristo. Y lo maravilloso cuando yo estudio los 4 evangelios que me hablan de lo que este hombre hizo y de la manera como él generosamente nos muestra a sus iguales en cuanto a ser humanos, de que se puede trabajar y perfeccionar nuestras emociones, nuestros comportamientos, nuestras conductas pueden trazarse y pueden prevenirse muchas circunstancias y muchas salidas negativas. Ahora bien, dice que Cristo entró a ese lugar llamado el Templo de la Sabiduría. Ustedes le conocerán como el Templo de Salomón. A la luz de la Escritura, yo le he nombrado personalmente, me tomé el atrevimiento de nombrar el Templo de la Sabiduría o la maqueta de Jesucristo, porque ese es el diseño que ya está ahí establecido, profetizando al Mesías, profetizando al hombre perfecto, profetizando, aquellas recámaras como el corazón, el pensamiento. ¿Cómo debemos nosotros hacer uso de nuestro cuerpo a razón de que somos templo sagrado de sabiduría y recipiente de la presencia de Dios, donde Él va a hacer y va a ministrar para glorificar al Padre, como lo hizo en este mundo terrenal, pero desde nuestro interior, a través de la presencia de su Santo Espíritu, para obrar y poder empezar a sufrir esa transformación o esa metamorfosis en cuanto a los cambios que vienen generándose desde el interior. Nosotros vemos como en Génesis el hombre se hablaba y se comunicaba con Dios desde afuera, pero hoy lo hace internamente y empieza el proceso desde nuestro interior, porque cuando Él hablaba con nosotros desde afuera, nosotros lo vivíamos como ajeno a nosotros. No podíamos comprender que Él había inoculado de su ser la eternidad y lo había insuflado y nos había dado hálito de vida que nos hacía respirar y ser seres vivientes. No podíamos identificarnos con Él y saber que le debíamos exclusividad o fidelidad, que le debíamos respeto, que le debíamos honor y gloria, porque Él nos creó. No lo creamos nosotros a Él. Él no es el resultado de nuestra imaginación, ni es el resultado de nuestra habilidad en cuanto a nuestras manos, como lo hace el escultor, el arquitecto, el pintor. No. O consecuencia del pensamiento, como lo hace el filósofo, o la ciencia a través de sus diferentes vertientes. No. Él nos creó a nosotros, no nosotros a Él, dice la palabra. Y como resultado de su creación tenemos que aprender que sin Él nada somos y que sin Él perdemos el foco de nuestro propósito y difícilmente podemos encontrar cuando estamos dando golpes a ciegas y no vemos para dónde vamos, porque el pecado nubla la mente, omnibula al ser humano, como lo puede hacer el alcohol, los psicotrópicos, la interdicción y demás. Sino que nosotros somos personas capaces, y somos capaces con todos sus términos, no relativos, no supeditados a ciertas cosas, no, una capacidad plena en cuanto a desarrollar la fe,
en cuanto a hacer ejercicio del libre albedrío o libre arbitrio o libre ejercicio de la manifestación de las libertades o de la voluntad manifiesta en algo. Y es así como nosotros aprendemos y hemos decidido en este proceso de crecimiento y de conocimiento cada vez que nos adentramos en la palabra y nos aventuramos en ese maravilloso navegar, esa travesía dentro de la escritura, mirando las siguientes esferas y mirando en nuestra mente que nos lleva de un lugar a otro en diferentes épocas, diferentes escenas, diferentes pensamientos y nos lleva a abrazar el corazón de Dios y abrazarnos a Él y a traernos a nuestra vida. Nosotros pues tenemos que aprender que somos una máquina potente, extraordinaria. No hay otra igual al ser humano, capaz de razonar, capaz de hacer juicios de representación, capaz de investigar, capaz de expresarse, capaz de actuar, obrar y hacerse responsable de todas y de cada una de estas acciones. Cuando estamos hablando de la ira, estamos hablando de un sentimiento que es efusivo, una energía potente, a tal grado que estremece nuestro ser, y si no se sabe controlar, una persona puede infartar, una persona puede sufrir presión arterial, una persona puede llegar a la locura, puede llegar a matar a otro en un momento de omnibulación porque está ofuscado y no puede ver más allá de su verdad y está atiborrado, está en ese raciocinio animal. Nosotros pues, desde la luz de la Escritura dice, y por eso nuestro Señor Jesucristo, el Mesías, el ungido de Dios, ese ungido al Rey, ese Salvador, aquel a quien le hemos creído, a Él, no al ser humano, que es ese parlante de lo que Él dice, sino a Él, a lo que Él ha dicho y lo que ha dejado a modo de legado o de herencia, del cual es el causante de ese testamento, de esa herencia que nos hace actos o idóneos o con vocación a ser herederos, y nosotros lo demostramos a través de nuestras acciones, del compromiso, del trabajo, que somos hijos e hijas de Dios, como lo dice 1 de Juan 1:18. Ahora nosotros bien, cuando nos alejamos de ese actuar que consideramos a la luz de la Escritura que es pecado, y a la luz de la Escritura dice que pecado es toda infracción a la ley, y la ley es la palabra de Dios, toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces la boca de Dios yo le he nombrado personalmente y me tomé el atrevimiento de decir que la boca de Dios es la Escritura que va desde Génesis o Bereshit hasta Apocalipsis. Y allí está todos los mandatos. Entonces, si infringimos o desobedecemos o no acatamos uno de ellos, somos pecadores porque estamos infraccionando esa ley. A eso se le llama pecado. Cuando estamos desconociendo la normativa, cuando estamos mirando a través de nuestro capricho, de nuestro entender, y como seres humanos somos muy abocados a ser rebeldes. Lo vemos en Génesis 3, que el pecado que inicia después de la duda y se le da apertura a todo lo demás es la rebeldía. Y el pecado de Satanás es la rebeldía. Esa es la puerta que abrió a toda esa serie de conductas que nos dice a nosotros que somos acarreadores de muerte. ¿Por qué? Porque nos convertimos en insurrectos ante Dios por no querer seguir los lineamientos o las reglas. Y nosotros lo vemos hoy en lo coloquial, en el giro ordinario de nuestras actividades. Vamos en los bodas y vemos que las personas no gusta de seguir reglas. Estamos en la casa y vemos que nuestros hijos nos gusta de seguir reglas. Nosotros quizá nos gusta de seguir reglas. Pero ¿cuál es la sorpresa? Cuando nosotros vemos que todo en este mundo terrenal está arreglado. Dice, toda autoridad es impuesta por Dios, luego sométanse a las autoridades de los hombres y a sus leyes. Es decir, todo está arreglado, y si ustedes van desde la esfera de lo legal, ustedes van a mirar que todo está arreglado en el civil, en el penal, en el laboral, en el tributario, en el aduanero, en el marítimo, en el aéreo, todo está arreglado. Si ustedes van a un bus, hay una regla que dice, pague su tiquete de ingreso o pasaje. Si no lo cancela, usted no puede ingresar porque no ha adquirido su derecho. Si ustedes van a un cine, también se encuentra con unas normas. Pague su ingreso.
Si entra a un baño público, ahí hay normas que le dicen desde cómo bajar la cisterna, cómo cancelar los diferentes servicios que hay allí y el modo en que se debe mantener toda esa indumentaria que sostiene esa obra. Si ustedes van al colegio, a la universidad, allí hay normas. Pero si nos vamos al hogar donde nuestros padres, allá en la casa materna, el hotel mamá, dicen por acá en Colombia, hay normas que le dicen, ustedes aquí ingresan de tales horas a tales horas y lo que ustedes les acarrea y lo que deben de hacer y lo que deben de cooperar es esto. Hay normas. Si yo entro en una relación de pareja, hay unas normas de exclusividad, de confidencialidad, de respeto, de trabajo, etc. En el matrimonio ni se diga. Una de las normas que rigen el cómo comportar y cómo controlar la ira, el cómo nosotros debemos de reconocer de que tenemos una falencia y que fácilmente somos explosivos, que no tenemos control de la ira, es primero reconocer. La medicina en las diferentes esferas dice que el primer paso para rehabilitarse en el caso de la drogadicción es reconocer su estado en la enfermedad. Ese reconocimiento lo vemos, si un niño nace hay que reconocerlo como hijo, de más. Lo que quiero enseñarles es que son términos que lo vamos a ver en todas las esferas de la vida diaria. Y es allí donde yo estoy enfocada a llevarlos, porque a veces somos rebeldes sin causa y no sabemos por qué somos rebeldes, porque la razón es que no nos gusta conductarnos y seguir reglas. Pero todo tiene reglas. A veces somos groseros y altaneros en el hogar, con los padres, con los demás, porque no nos han enseñado a comportarnos y entonces actuamos de manera caprichosa, grosera o de manera fatua, inmadura, y nos fascina hacer berrinches. A veces damos la de importante, es que usted no sabe quién soy yo y demás. Superar esa etapa de ira, al reconocer, hemos dado el primer paso al frente para generar un cambio. Hemos decidido aventurarnos en ese maravilloso proceso de transformación, de resarcimiento, de recuperación y de superación a ese problema, para luego aprender a manejar y a autocontrolar, es decir, adquirimos nuevamente el dominio propio. Pero ¿qué me dirían ustedes si nuestro Señor Jesucristo, lo que le devolvió a la humanidad, entre la cantidad e infinidad de cosas que se logran en ese contrato que llaman cruz, la voluntad de A, la voluntad de Dios y la voluntad de la humanidad se encuentran en un punto de equilibrio, una delgada línea de derecho? Y la escritura habla de eso, dice, como quieren que los hombres hagan contigo, haz con ellos. Es decir, está hablando de derechos. Esa línea invisible, mi derecho va donde empieza el tuyo y el tuyo va donde empieza el mío. Y entonces estamos hablando de reglas y usos sociales, de comportamientos para vivir en armonía, en convivencia y en paz. Empezando por respetar, empezando por confiar, empezando por ser considerado, empezando por saber escuchar, empezando por saber expresar, el tonito de la voz dirían otros, saber comunicarse, porque a veces no nos sabemos comunicar. Entonces pensamos que si herimos a otra persona y la herimos y la lastimamos, entonces la di al blanco. Tenemos que aprender a conductarnos, a prepararnos de una o de otra manera. He encontrado desde el griego el concepto ira y encontré dos términos. Uno es orge, O-R-G-E, que significa pasión o energía. Y tumos, que significa agitación o ebullición. Energía, ebullición, agitación, pasión. Términos que no nos son desconocidos porque la psicología dice que el ser humano es un ser pasional. Ama, ríe, llora, se enoja, etc. El paquete de emociones. Y cuando estamos hablando de las emociones, hay mucha dificultad a la hora de hablar de cómo nosotros vamos a trabajar, en este caso, en una debilidad o defecto humano, personal,
y el modo en que nosotros vamos a hacer de este sentir que muchos conocen como negativo en algo positivo. Porque a veces cuando nosotros empezamos a trabajar en este defecto, podemos hacer de él una gran virtud. Porque cuando estamos ofuscados, enojados, porque consideramos que hay injusticia, consideramos que hay cosas que nos molestan, entonces nos vemos abocados a mejorar. Y así no tenemos y sufrimos esa ebullición, esa efervescencia, ese despliegue desorbitado de fuerza o de energía negativa, para convertirla en algo positivo. Es común el problema de la ira. La palabra de Dios dice: airaos, pero no pequéis. No te coja el sol en vuestro enojo. Es decir, es normal que nos enojemos, pero no debemos persistir en el enojo. Porque acabamos de leer en Mateo 5, del 43 al 44, la importancia de amar al prójimo. Y el prójimo no es el compinche. El prójimo es todas las personas, entre ellas, en primer lugar, aquel que es antagónico a mí, aquel que piensa distinto a mí, el que no me gusta, aquel que quizá no sabe expresarse, o quizá yo no le conozco bien y resulta que esta persona modula alto, tiene un tono de voz alto, y resulta que está trabajando en aprender a modular la voz baja. O quizá no está trabajando en aprender a modular bajo, sino que habla así y no ha caído en cuenta porque está en automático. Y nosotros hacemos una lectura errada, equivocada, y entonces nos despelucamos, digo yo. Nosotros pues tenemos que cuidar de nuestra salud física, de nuestra salud emocional, de nuestra salud mental o psicológica, y de nuestra salud espiritual, la salud del alma. Las escrituras siempre nos van a dar luces. Y vemos cómo aquellos dos hijos de Adán y Eva, Caín y Abel, había una hermandad, hijos del mismo papá, de la misma mamá. No era uno de uno y otro de otro, no. Del mismo papá, de la misma mamá, con los mismos principios, con los mismos valores, criados de la misma forma, pero tenían cualidades distintas. Y ambos eran buenos, el uno trabajaba en el campo y el otro trabajaba como pastor de rebaño. Cada uno en lo suyo era bueno. La diferencia empezó en cómo se acercaba a Dios. Y cada uno se inspiró a su manera. Ello lo vemos en Génesis 4. Y al inspirarse a su manera, uno de ellos abrazó el corazón de Dios, porque de él dio lo mejor. El otro no le interesaba descrestar a Dios. Entonces dijo, aunque yo soy el primero que voy a ofrendar, porque si ustedes ven a la luz de la escritura, el primero que presenta ofrenda es Caín, perdón. Y nosotros vemos cómo este hombre fue el primero que tomó la iniciativa en presentar ofrenda a Dios. Pero no fue que le dio lo malo, sino aquello que aunque era bueno, no era lo mejor. Es decir, no se exigió, no quería descrestar. Él no dio lo malo. Lo que quiere decir la escritura es que no se exigió, no quiso desprenderse de lo mejor de él para entregárselo al creador y al autor de su vida, sino le ofreció algo bueno, pero sin interés. En cambio, Abel hizo un holocausto, pero él sí se exigió. Él dijo, es mi creador, a él le debo mi vida, le debo los padres, le debo todo lo que ha creado para mí, que es este mundo, es incontable, todo lo que ha creado para mí, para que yo lo pueda no solamente acariciar, ver las diferentes gamas de colores, texturas, etcétera, la majestuosidad de la creación, sino también me ha dado mis papás, mi hermano, etcétera. Estoy agradecido con Dios. Y dio y se exigió. Y esto logró abrazar el corazón de Dios. Y que automáticamente Él
recibiera aquel ofrecimiento. Y esto impacta de modo negativo en su hermano, a tal grado de que lo mata por envidia. Lo mata porque la envidia es cosa tremenda. Cuando estamos hablando de relaciones sentimentales, un hombre o una mujer, si estamos hablando de un hombre frente a una mujer, la mata para que no pueda vivir con otro, porque si no es feliz conmigo no es con nadie. O si es una mujer a un hombre, de igual manera. Así es la brutalidad, lo irracional del ser humano alejado de Dios y del temor y del respeto por los iguales y el respeto por la vida. Nosotros pues tenemos que aprender a controlar, porque una de las causas, y por eso le cito en Génesis 4, de la ira es la envidia. Le va bien y a ver por qué no. Ay, es feliz y yo por qué no. En fin, tenemos que aprender a no ser envidiosos. Otra causa es la frustración, la impotencia. Al sentirse impotente de no lograr, perdónenme ustedes, lo que quieren o lo que pretenden o lo que aspiran, o aquello que han considerado en algún momento, entonces, ¡boom! TNT, detonante. Tenemos que aprender a que la ira es, cuando yo me acuerdo que en algún momento leí en el catolicismo un pecado que ellos cualifican como capital, pena de muerte, pecado capital. Cuando estamos hablando de pecado capital es pena de muerte. Pero la escritura es clara. Todo pecado es capital. ¿Por qué? Porque todo el que infrinja la ley de Dios irreversiblemente debe morir. Eso dice la escritura. Para esto vino el Hijo del Hombre, para deshacer las obras del diablo, del pecado. Esa es la compasión, la misericordia y el andar bajo la gracia, porque adquirimos aquellas indulgencias, aquellas preferencias. Pero la palabra de Dios nos llama a nosotros a que la ira es un pecado y que es un pecado como todos los pecados, toda infracción a la ley. Pero que nosotros podemos dominar a través, válgame la redundancia, del dominio propio, que no es otra cosa que el poder que yo ejerzo en mi Sukkot, en esta tierra, en esta tienda provisional, sencilla, para obedecer a Dios. Y tengo el poder de atraer la presencia de Dios y ser recipiente de Dios y dejarme guiar y dejarme llevar, porque dice la palabra que es Dios quien produce el querer y produce el hacer, que es lo que no nos gusta. Entonces, si no queremos hacer, Él nos ayuda y nos produce en nosotros el querer y el hacer. Entonces, nos está dando una ayuda inmensa, querer obedecer y querer ser obediente o hacerse obediente. Ahora bien, por eso nosotros no podemos decir que, o escudarnos en, es que si me enojo es porque usted me hace enojar. Usted es el culpable de que me haga enojar. A ver si buenas, ¿esto es falso? ¿Cómo así que uno tiene que entregar conductas a otro de que me hizo enojar? Si yo debo tener el autocontrol, el dominio propio. Una gran mentira del adversario y de uno mismo, mintiéndose a sí mismo. Ninguno, porque uno no puede dejarse incitar, contagiar de otro. Si otro ha tenido un mal día, un mal carácter, una mala vida, yo qué sé. Me lamento por esa persona que le haya ido mal. No sé qué le haya sucedido, acaecido y cuál sea la razón, una enfermedad, un momento, un mal momento, una depresión, yo qué voy a saber. Pero eso no quiere decir de que yo me deje estimular o me deje iniciar o me deje contagiar y que nos enlacemos en un pleito sin sentido o una discusión sin sentido. Nosotros pues tenemos el dominio propio. Para pelear se necesitan dos, decía mi mamá. Cuando un lado no encuentra un eco, pues tiene que abandonar su postura, y eso lo vemos desde la naturaleza, cuando vemos los animales en su actuar irracional, entre comillas, que
casi siempre nos están dando unas lecciones de vida inmensas. Ahora bien, dice en la escritura lo siguiente, voy a leer Efesios 4, verso 26 y a su vez el verso 31 al 32. Dice lo siguiente, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol en vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Diablo es antagónico, adverso, enemigo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que dar al que no tiene o padece necesidad. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también nos perdonó a nosotros a través de Cristo. Es un llamado claro, dice, sí, Cristo se enojó, Dios se enojó, nosotros vimos cuántas veces por allá en Génesis 6 y se arrepintió Dios de haber hecho el hombre, estaba molesto, de ver que éramos desobedientes, testarudos, necios, obstinados, rebeldes, insubordinados, etc. Pero después dijo no, porque vio un cúmulo de 8 personas que estaban en obediencia, buscando la gracia y la dádiva de Dios. Dijo, no me volveré a enojar con el hombre. Y dice la escritura en Génesis que se coloca el arco iris para recordar que el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob y de toda la humanidad nunca más exterminará a el hombre por agua. Ahora bien, tenemos que desvirtuar y sacarnos estos cuenticos que a veces repetimos unos cuentos y eso sí lo aprendemos, son los resabios. Entonces vamos a desvirtuar y vamos a sacar de nuestro vocabulario o de nuestra mente, me enojo porque tú me haces enojar. Esa aseveración no se la cree ni uno mismo. Lo que sí es, y eso sí, interiorícenlo, y ruménlo y reflexionen en ello, es todo ser humano se enoja porque quiere, porque así le place. Ah, bueno, eso ya es otra cosa. Esta afirmación es verdadera porque nosotros decidimos si enojarnos o no enojarnos por aquello del dominio propio y el manejo de nuestros sentires, de nuestros sentimientos y de nuestros pensamientos y de nuestras acciones. Luego, en Santiago 2 del 1 al 25, ustedes con más tiempo van a hacer la lectura, allí se nos habla a nosotros de cómo Dios nos amonesta contra la parcialidad y cómo Él nos dice que la fe sin acompañamiento de acciones o de obras es una fe muerta, es una fe falsa, es una fe inexistente. Tenemos que acompañar aquella fe que nosotros profesamos con acciones, pero acciones que vayan acorde a la voluntad de Dios. Vemos a Cristo que se enojó, reprendió y automáticamente salió. Y lo vemos después desplegando una cantidad de milagros. Él no se quedó allá en el enojo y bueno, Él siguió hacia adelante y deja atrás. También dice la Escritura en Santiago 1 del 19 al 20 lo siguiente. Por eso, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar. No hablar para pensar, sino pensar para hablar. Tardo para airarse, porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Ello está escrito en Santiago 1, 19 al 20. Es decir, seamos tardos para hablar, no empecemos a hablar como el loro ahí, a través de la ira, a través del enojo, a través de la frustración, a través de todo aquello que le está haciendo sentir impotente, a través de la rebeldía, a través de la manipulación. No. Tómense el tiempo antes de hablar, reposen, denle tiempo a su ser, a su ímpetu, calmarse y reposar en su alma, reposar en su pensar, para luego después sí expresar. Porque cuando está efusivo, se van a hablar cualquier cantidad de cosas hirientes, brutalidades. Qué fácil es lesionar el alma de una persona.
Tenemos que ser muy cuidadosos en ello. El estado emocional de un ser humano se caracteriza por sus sentimientos. Y entre ese cóctel de sentimientos, la ira es uno de ellos, que a pesar de ser un sentir que es intenso, variable, causado por excesos externos o internos, aunque es un sentir negativo, podemos hacer que este sentir o emoción negativa pueda ser adaptada, porque también es adaptativo. Y nosotros podemos fácilmente hacer que cambien ciertos efectos o acciones negativas luego de que nos hayamos tomado un tiempo y miremos e intentemos mirar bajo la perspectiva del otro que está efusivo y que no tiene control por su razón irracional. Nosotros vemos como un momento de ira, una persona puede infartar y morir si la persona es hipertensa, pues va a tener el pico más alto. Genera cáncer. La gran mayoría de los cánceres es a razón de la rabia, la ira, el odio, la amargura. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de la presión arterial, la noradrenalina y la adrenalina en la sangre va a hacer que el ritmo cardíaco se eleve. La tensión del músculo, la tensión de la cara, el enrojecimiento, que son aquellas cualidades manifiestas, o la palidez en una persona que está airada, o su respiración agitada, o su razonamiento no acertado, nos puede permitir hacer una lectura de que la persona está en un momento de ira. Tenemos que empezar una verdadera transformación cuando se está hablando de la esfera de la fe. Aprender a manejar el enojo nos deja claro aquí en esta CPU, en este laboratorio de la mente, ¿qué nos deja claro? Que nosotros debemos atacar el problema y no atacar personas. Dice en Efesios 6:12 que vuestra batalla, vuestra pelea diaria no es contra personas, sino contra principados, potestades, gobernadores de maldad y hueste de maldad en lugares celestes. Está hablando de la esfera invisible, de cómo esa mano invisible con esos hilos invisibles incitan y mueven a los seres humanos a. Entonces nuestra pelea no es contra carne y sangre, por eso le dice que no es contra personas. Los que tienen carne y sangre son seres humanos. Esa no es la pelea de nosotros, está casada con otros seres humanos, sino contra cosas que no entendemos y que tenemos que empezar a avasallar. Batallar con estas cosas nos hace que podamos identificar y podamos realizar estrategias y empezamos a trabajar en aquellas áreas que no hemos detectado y que casi siempre le ponemos rostro de humano, y entonces se presentan esas lides hasta muertes, guerras. Estamos mirando a razón y en ocasión a que se han dejado incitar. Nosotros podemos entonces así, una vez detectado que la ira surge como un problema, entonces vamos a rumiar y vamos a empezar a trabajar y vamos a detectar cuáles son esos detonantes o iniciadores que hacen que nos exacerbemos, que hace que nos molestemos, que hace que nos enojemos, que tengamos esas salidas en falso. Quizá un arrebato, quizá una palabra hiriente, quizá un daño de un tercero, quizá un mal comentario, un chisme, quizá una injusticia, algo que consideremos algo injusto, quizá la inmadurez, quizás una frustración, o nos irritamos con facilidad, o falta de aceptación en algo, o impotencia, o pensamientos recurrentes, o celos, o un arma de blindaje, o llanamente frustración, enfermedad,
Cada uno revisará hasta que detecte el foco, el iniciador de este problema para que lo empiecen a avasallar. Esa energía negativa, les decía hace un segundo, que se puede manejar de manera positiva. Porque, ¿qué debemos hacer cuando estamos frente a problemas de control de ira? Vamos a mirar a ver cómo vamos a empezar a capotear toda esa devastación que hay. Pensando primero para hablar, expresándonos de manera correcta, de forma creativa, expresando lo que sentimos de manera asertiva, respetuosa, en buen tono y de modo claro, modulando claramente. Expresando cuál es el motivo y o causa de enfado. A veces, saliendo de ese lugar, quizá a caminar, quizá a escuchar música, quizá a ver una película, quizá a hacer gimnasia, entre otros. Hablándose a sí mismo y decirse a sí mismo: yo creo tal cosa, que estoy molesto por tal cosa. Yo pienso, quizá, mi enfado, el motivo de mi enfado sea esto. Y así en esa conversación consigo mismo va soltando el momento de enojo y llega un momento de lucidez. Tomándose un break, es decir, interrumpo esa conversación, o hago una pausa, o descanso, o busco una oportunidad, o busco un receso, como le quieran llamar ustedes, para evitar esa confrontación. También puede ser que busque el acompañamiento o la consejería de alguien que sea idóneo, no de un iniciador y de un mechero iniciador que acrecente el problema, sino de alguien idóneo para dar un concepto, para hacer caer en razón, para identificar cuál es el problema, para hacer reaccionar de forma positiva y no negativa. Apelar al amor, traer buenos momentos que le logren a ustedes hacer reposar su alma. Hablar respecto del problema, pero de modo asertivo, para lograr alcanzar una buena comunicación. Saber esperar el tiempo para estar calmo, para ordenar las ideas, para estar reposado, para bajar el ánimo, para que se caldee ese ánimo, para trabajar de modo constructivo. Orar a Dios. Dice: pedid y se os dará, buscad y hallad, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide se le da, al que busca halla, y a quien llama se le abrirá la puerta. Es así como nosotros empezamos a trabajar, y en un momento efusivo de alteración y de fogue, de una ira negativa, logramos apaciguar y calmar las palpitaciones, bajar el hormigueo de nuestras manos, quitar esos pensamientos recurrentes negativos, quitar ese estado tengo dislexia hoy, irracional, dejar de ser irritable, dejar la opresión, dejar la impotencia, dejar el orgullo, dejar la altivez y demás. Recordemos siempre que nunca estamos solos. Y cada vez contamos con ese acompañamiento de Dios a través del Espíritu Santo, y si oramos, nuestra alma reposa. Cuando nosotros tenemos problemas de ira, ¿qué debemos hacer frente a este asunto? ¿Cómo nosotros debemos sortear? Ya lo dijimos, aquellos acápites. Hay más, pero escojo como lo más rápido que ustedes pueden echar mano. Salgan, caminen, tomen tiempo, no se enganchen en una discusión, no rumeen una otra vez, porque se vuelven resentidos, amargados, rencorosos, enojados, y va a hacer que esto pierda bendiciones. Nosotros tenemos un ejemplo muy grande en uno de los grandes hombres de la historia bíblica en la humanidad, que es Moisés. Vemos cómo Moisés pierde la oportunidad de entrar a esa tierra prometida,
y todo Israel con él, porque había recibido una orden, y la orden era que debían de golpear la peña una vez, para que de allí expeliera agua salutífera, corriente de agua. Esa peña es Cristo. Y él, porque venía enojado y molesto, y ya estas personas una y otra vez lo estaban molestando hasta que lo contagiaron, y esto hizo que perdiera una bendición muy grande. Y es un hombre grande dentro de la historia espiritual. Vemos nosotros muchas salidas en falso de Sansón, porque él era muy emocional y hacía que él desbordara toda esa furia de modo negativo, y vemos su fin. Todos estos ejemplos nos hablan de cómo nosotros debemos de comportarnos. Vemos una mujer que brilla por su sabiduría, Esther. Y esta mujer, en un momento que es muy importante para su nación, y una vez notificada por Mardoqueo de todo lo que un hombre con poder quiere en contra de esa nación, a tal grado de exterminarlos sistemáticamente, ella esgrime y pone a todo un pueblo a orar, hasta abrazar y alcanzar el trono real, esa audiencia, ser escuchada y ella poder hacer una solicitud, una petición argumentada, bien fundamentada, que pudiera desmontar todo el despliegue de la maldad. ¿Y cómo Dios la respalda? Así, cuando nosotros estamos calmos, cuando nosotros oramos, nuestra alma reposa y podemos evitar muchas salidas en falso. Airaos, pero no pequéis, sino deis lugar al diablo. Efesios 4:26. Aunque la ira es una emoción natural de cualquier hombre o mujer en diferentes culturas, edades, estratos sociales y demás, idiomas y demás, no es menos cierto que si se sobrepasa o se desborda, le va a llevar a conductas gravísimas, de las cuales o pueden ser fatales o pueden lesionar a otro, herir a otro, no solo en la esfera física, sino también en su alma, en su intelecto, o también puede morir. ¿Cuántas veces en un momento de ira se mata a otro? Entonces va a afectar lo familiar, lo social, lo laboral, lo sentimental. ¿Por qué? Por la inmadurez y no tener dominio propio, manejo de autocontrol. Casi siempre nos enojamos cuando vemos que alguien se está burlando, cuando creemos que alguien nos está faltando al respeto, cuando estropean nuestros planes, cuando nos sentimos nosotros a poco gusto, o cuando vemos a otra persona como óbice o tropiezo o estorbo para algo de nosotros. En algo tan sencillo, estamos nosotros en un trancón y empezamos nosotros a acelerarnos y a desesperarnos porque quizá tenemos una cita y vamos a perder la cita, pero ¿por dónde? Si fuera un helicóptero puedes subir. Nos falta solo planear. Quizá a veces hay personas que son muy confianzudas y hacen muchas chanzas, decimos nosotros aquí en Colombia, bromas pesadas, y nos molesta, nos cogen en un momento inadecuado, o a veces nos menosprecian o nos ignoran, o a veces nos hacen sentir menos que los demás, a veces en situaciones de conflicto, en problemas de tono de voz y en discusiones causa de la alcoholemia muy alta, o de psicotrópicos o de drogas, sentirse evidente en una situación difícil y la única salida es enojarse, etc. Si ustedes miran en el listado, que hay muchas más circunstancias o situaciones, son excusas que apuntan a la falta de madurez, a la falta de planeación, a la falta de concentración. Al observar estas cosas, vemos nosotros que, aunque los contextos son diferentes, aquellos conectores en cuanto a la raíz, origen, causa, foco del problema de ira
casi todos apuntan hacia un solo lugar: desconocimiento de Dios, la ausencia de Dios en nuestra vida, la ausencia de madurez, la ausencia del dominio propio, la ausencia de responsabilidad, etcétera. Tenemos que trabajar. Si bien es cierto, cuando nosotros estamos hablando de este sentir de ira o de enojo, no es menos cierto que nosotros a veces tenemos que aprender a gobernar nuestra vida, a tomar el control de nuestra vida, a ser personas constructivas y no destructivas. Tenemos que aprender a comportarnos en debida forma o de modo apropiado, no inapropiadamente. No ser fastidiosos, molestos, rencorosos, pesados, hostiles y demás. El hombre que es irascible suscita riñas, pero el lento para la ira apacigua las contiendas. Ello está escrito en Proverbios 15:18. Nos está hablando de ser racional. Nos está hablando de ser coherentes, consecuentes entre lo que pensamos, sentimos, decimos y hacemos. Nos invita a ser respetuosos de las demás personas, de todas las desigualdades, de los diferentes pensamientos. El que otra persona piense diferente, tenga una perspectiva diferente, mire desde otra perspectiva. Nosotros no somos dados ni llamados a criticar a los demás. Ahora bien, dice Proverbios 15:1. La respuesta suave aparta el furor. La palabra hiriente hace subir la ira, hace subir el tono. Me dices una cosa, yo te digo una palabra de mayor calibre. Me dices algo, yo te digo algo peor. Eso es un actuar de venganza, eso es un actuar de inmadurez. Tenemos que aprender, porque a veces hay personas que vienen cansadas, molestas, fatigadas, enfermas. Ser considerados, evitar muchas situaciones de dificultad y evitar contagiarse de los demás. Vinieron a Jerusalén y entrando Jesús en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo. Volcó las mesas de los cambistas, de los mercaderes, de los vendedores de paloma, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando un utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito: mi casa será llamada casa de oración a todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones? ¿Por qué de ladrones? Porque estaban invadidos de demonios: la ambición, la codicia, el orgullo, la altivez, el odio, el rencor, el resentimiento, la gritería, las malas palabras, etc. Ello está escrito en Marcos 11:15-17, Mateo 21:12-17 y Lucas 19:45-48. Vemos cómo esa ira se puede decir entre ira santa, porque estaba llamando la atención de lo que está abocada la persona a vivir en santidad. Cristo estaba molesto porque Él ha venido a rescatar a esa oveja perdida, a llamar a ese hijo pródigo, a traer a aquellos hombres que están cegados por la locura, por el pecado, por la altivez, por el pecado en todas sus manifestaciones, que le omnibulan el pensamiento y no le dejan entender o entrever aquella gran obra o plan grande, inmesurable de salvación y de redención, por estar concentrados en trivialidades y en banalidades. Nosotros pues, como personas, tenemos que aprender a tener ese control y ese dominio de sí mismo, de nuestros sentimientos, de nuestros pensamientos, de cada palabra que sale de nuestra boca. A lo largo del tiempo y a lo largo de la humanidad, nosotros vemos muchos contextos que se pueden evitar y hubieran podido evitarse cuando nosotros aprendemos a comportarnos y aprendemos a ser sencillos y humildes y aprendemos a abrazar la compasión, la misericordia hacia otro, el amor hacia otro, que piensa diferente, que es distinto, que así no compartamos muchos pensamientos y demás. Debemos darle el tiempo para que él, en la medida en que va creciendo, vaya experimentando esos cambios de manera cronológica, porque dice la palabra que no es antes, no es después, sino en el tiempo de Dios que cada persona cambia, cae en cuenta. Y nosotros, en lugar de ser aquellos juzgadores, endilgando a toda hora juicios,
nadie nos ha puesto a juzgar a los demás. Somos colocados para ser ayudadores y cooperadores y colaboradores para trabajar en unidad. Ahora bien, ¿qué se oculta detrás de la ira? ¿Qué se oculta detrás de la tormenta, de esos fogueos y despliegues, de esos TNT, diría yo, desde la esfera espiritual? Hace un momento les decía que hay esos hilos invisibles, demonios, que empiezan a trabajar la amargura, la tristeza, la envidia, el enojo, la frustración, los sentires de fracaso, el miedo, etc. Que son controladores, Efesios 6:12, y que el hombre no se da cuenta. Nosotros vemos en el trasegar, en el despliegue, en los 4 evangelios, Mateo, Lucas, Marcos y Juan, nosotros vemos que como el Mesías una y otra vez liberó a varias personas. Lo primero que se me viene en esta mente a la hora de hablar con ustedes es María de Magdala, o Miriam de Magdala, una de las grandes amigas de él. Sí, la Biblia se encarga de enseñarnos a nosotros y decirnos que Lázaro, Marta y María forjaron lazos de amistad y trabaron esos lazos de amistad que se iban fortaleciendo, a tal grado que ella se convirtió en discípula y hubo un discipulado, y la vemos nosotros como ella a modo de discípula está a los pies de Cristo y está escuchándole alilada, saboreando cada mensaje y el descubrimiento de cada perla detrás de cada parábola, y cómo el Señor empezaba a aplicar hermenéutica y a mostrarle a ella el diferente sentido de lo que dice el legislador primario, que es Dios, que le dice al ser humano qué hacer y qué espera y cuál es su propósito y cómo se debe ordenar y cómo debe compartir y convivir o coexistir en este mundo terrenal con sus iguales entre las desigualdades. Nosotros pues empezamos a ver que esta mujer, lo primero, el primer pliego que hace ella es llegar a los pies. Muchos estaban en ese recinto y algunos decían, pero esta es pecadora. Otros decían, si supiera que esta es pecadora, no le dejarían acercarse porque él es lo santo de los santos. Y otros, cada uno. Pero Dios, conociendo los pensamientos de todos y cada uno, empieza por el anfitrión de ese recinto, de esa reunión donde estaba Lázaro, Marta, María Magdalena y Simón el leproso. Y estaban todos allí y le dice, tú me invitaste, yo acepté tu invitación a tu casa, no obstante, tú no me recibiste. No hubo esa bienvenida eufórica, cálida, que como costumbre se usaba en esos tiempos, y era llegar y automáticamente llegaba aquel invitado, se llegaba y se desplegaba a colocar agua a los pies, porque como es un desierto, el calor, las inclemencias del tiempo, el viento y etcétera, se pega la arena a los pies, y entonces no hay cosa más reconfortante que lavar los pies de todo aquello que se ha impregnado en el trasegar del camino antes de llegar al recinto. Y lo segundo, ungir a Cristo, reconocerle como Hijo de Dios, como el Rey de nuestra vida, como el Señor de nuestra vida, como el regidor de nuestra vida, el autor de nuestra vida, el que nos va a brindar salvación y redención. Y esta mujer lo hizo, y lo hizo de la manera más humilde, de la manera más sencilla, pero de la manera más bella. Ella ideó esparcir la fragancia en todo un recinto en cuanto a su fragancia, pero el líquido como tal, la unción como tal, a los pies de Cristo, secar con sus cabellos, con su gracia, y besar, darle la bienvenida con humildad y con sencillez al Mesías, para prepararlo para esa entrega sublime, esa entrega inmesurable. No hay palabras con las cuales estaba intentando yo plasmar ese acto sublime de que abarca toda la humanidad, que es la redención y la salvación, como Cordero de Dios, como el ungido de Dios, como el autor de la vida, como la vida misma. Y es así como nosotros vemos que ese Cristo nos llama a ti y a mí a recibirlo con sencillez, a no ser irritables, a manejarnos con la altura de lo que Él es y lo que representa, en el calco de lo que ha dejado trazado, ese mapa o mapeo que vamos a seguir,
diríamos a términos hoy en todo esto de tecnología, ese GPS, seguirlo en ese trazo que nos deja de todo su recorrido de su vida en el ministerio suyo, a la luz de la escritura, del ejemplo y lo que él realizó de cada conversación, la manera como se expresó frente a sus enemigos. Él le dice a Pilato, que es un hombre de poder, el soberano de ese momento, uno de los regidores con poder, y le dice: yo tengo el poder de darte la vida o de morir. En su ignorancia, él le hablaba al autor de la vida de algo que no entendía ni sabía, porque estaba frente al dador de vida de él mismo y de todo el sistema. Y sin embargo, siendo el Dios, si hubiera sentido un ápice de ira, acaba todo ese sistema y les demuestra: yo soy Dios, porque la arrogancia y el poder va antepuesto. No le digo: pobre hombre, perdónalos, Padre, porque ellos no saben lo que dicen, hablan de lo que no entienden, enseñan de lo que no saben. Ellos no les da su mente para entender el plan de salvación y no les da el discernimiento para ver más allá de lo que consideran lógico o evidente y saber que yo soy el Mesías, el dador de vida y la vida misma y el dueño de todo el sistema. Nosotros pues vemos cómo es importante la sabia o la respuesta dulce o la respuesta suave apacigua la ira, dice Proverbios. Nosotros pues podemos empezar a manejar, a controlar la ira y el enojo desde nuestro ser, con conocimiento y adquiriendo el dominio propio, sin dejarnos impregnar de otros todo el lastre, porque a veces hay personas que traen pesados pianos del pasado, rencores, resentimientos, enojos, frustraciones, complejos, iras. Habrán otros que manejen la ira a modo de manipulación. Habrá otros que manejen la ira a modo de inmadurez. Habrán otros que manejen la ira a modo de enfermedad. Cualquiera sea, aquello que le motive, le impulse, sea ese iniciador, esa mecha para explotar en cualquier modo, lugar, de la manera más vil, de aquella manera que desdibuja su verdadera personalidad. Yo le invito a invitar a Cristo a su vida, le invito a beber del maná del cielo, que es la palabra de Dios diaria, esa píldora diaria que nos alimenta nuestra alma y nutre nuestro pensamiento, nuestro sentir, y nos llena de esa calidez, de ese amor, y nos llena de esa comprensión, y nos ayuda a ser empáticos, y nos enseña a ser sencillos, nos enseña a saber escuchar, nos enseña a saber callar, nos enseña a saber expresar en debida forma, en qué tono y demás. Sería incontable la cantidad de cosas que nosotros podemos aprender a la luz de las Escrituras cuando le damos la oportunidad al Mesías, ser Rey, Señor y Soberano de nuestra vida. Y un día, un hombre más sabio entre toda la humanidad, conocido desde el primero hombre hasta hoy como el hombre más sabio, y nos dice a nosotros que más allá de lo material, riqueza, placeres, estética, poder, etcétera, está la sabiduría. Y sabiduría es tener a Dios en el corazón. Él le pidió sabiduría al Creador para administrar a sus súbditos, porque Él era ese soberano, para saber ejercer el derecho en debida forma, la justicia, darle a cada cual lo que le pertenece, saber ejercer justicia y saber administrarla. Qué difícil es, ¿verdad? Nosotros pues podemos pedirle a Dios que nos dé la sabiduría para saber ser obedientes y tomar la rienda y el control de nuestra vida acorde a sus preceptos, acorde a su voluntad. Pues vemos como Cristo, cuando estaba orando allá en los Olivos, le dijo: Padre, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo, sino como tú. Tu voluntad es la mía. ¿Qué es aquello que tú esperas? Y ayúdame a hacer tu voluntad, a ser obediente, a ser sabia, a ser prudente, a ser un hombre o una mujer de fe, un verdadero hijo e hija de Dios que lleve el testimonio a través de las acciones y de las obras, para que otros puedan hacer lectura a través de ellas y acercarse a Él como Señor y Salvador. En lugar de estar haciendo lo que no nos han mandado hacer, en lugar de servir de piedra de tropiezo para otros que son pequeños, y luego nos escondemos. No. Vamos a trabajar en este sentir de enojo. David lo hizo.
David se enojó, para lo vemos nosotros como David se enojó en 2 de Samuel 12, vemos nosotros muchos personajes en la luz de la escritura que motivados por el orgullo, otros motivados por el rencor, por el resentimiento, otros por la soberbia, otros por la desobediencia, cualquier razón. Pero ninguna razón de esta es válida ante Dios. Dios nos dijo, airaos, pero no pequéis. Dios es justo, Dios es justo y está airado contra el impío todos los días, como lo dice Salmo 7:11. Pero también es un Dios compasivo. Si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y se arrepintiere de sus pecados, entonces yo oiré de los cielos y sanaré la tierra. Muchos estamos buscando a Dios y lo estamos buscando por allá, en esa bóveda de los cielos que está tan lejana que es inalcanzable. Otros lo están buscando tras de figuras hechas por ellos mismos y construidas en madera, hierro, metal, cristal, en lo que sea. Otros lo están buscando en lugares equivocados, en el orgullo, en la altivez, la hipocresía, la necedad, la soberbia, etc. Pero Dios está, y dice en Ezequiel 48:35, dice, Dios dice, Yod Hed Bad Hei Sama. Y ese lugar es el corazón del hombre. Busquen a Dios en su corazón. Y dice, por sus frutos o por sus obras los conoceréis. Nosotros pues, así cerramos esta enseñanza de hoy, no sin antes agradecer al Eterno y Padre de todos los seres vivientes por darnos una enseñanza más a ustedes y a mí, enseñarnos a crecer de su mano, tomados de su mano, guiándonos en el trasegar de esta vida terrenal, para hacernos hombres aptos y idóneos, para hacernos esposos, empleados, estudiantes, hermanos, amigos, ciudadanos y demás. Buenos, aptos e idóneos, buenos para la sociedad. Vamos a orar para entregar este servicio. A Marixa, a Jeanette, a Jamie, a César Andrés, a Tati, a Jamie, Caterina, a Mireya Bermúdez y todos los que estén viendo este video. Dios les bendiga desde aquí. Les extiendo un abrazo cálido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Yo oro por todos ustedes y por toda mi nación colombiana, por esta ciudad de Bogotá en la cual radico, y honremos a Dios y démosle gracias por todo lo que hemos recibido de Él a través de la gracia y la misericordia alcanzada por nuestro Señor Jesucristo. Bendito Padre Celestial, amado Dios, amado Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, mediante el poder, la dirección, la guianza del Espíritu Santo, como lo dice Juan 14:13-14, todo lo que le pidiéramos al Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Él lo hará, porque el Hijo glorifica al Padre. Te pedimos sabiduría para saber gobernar nuestra vida y para aprender a ser obedientes, para saber hacer el deber ser de todo hijo e hija de Dios, Señor. Danos entendimiento, discernimiento, provee de la sabiduría, del conocimiento, del temor a Jehová. Danos a nosotros, Señor, ese respaldo que necesitamos de ti. Ayúdanos a ser buenos hijos, aptos y idóneos para el reino. Oro por mi ciudad, Señor, y oro por mi nación, para que el Evangelio se extienda y tú hoy, como el buen sembrador que nos hablas en Mateo 13, siembres la palabra en los corazones que son el campo fértil, apto e idóneo, que esa pequeña semilla que hoy inoculas en esos corazones tengan el potencial para fortalecer, para verter, para enrobustecer y para ser hombres guiados por el Espíritu Santo, creyentes en Cristo, idóneos. Padre amado, bendice a todos los que están recibiendo este mensaje, Señor. Dale revelación de la tuya en Cristo Jesús. La gloria sea al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Un abrazo para todos, infinito mío.